Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos. Por acá el profe Gio con un capítulo más de este curso bíblico, mis primeros pasos con la Biblia. Y para desarrollar el tema de hoy, traemos de invitado a nuestro querido hermano, aspirante a salesiano cooperador, Roger Acuña, y por supuesto la compañía también de Ana Graciela Acuña, salesiana cooperadora. ¿Cómo están? Profe Gio, hola Anita, un gusto saludarlos y muchas gracias por estar de nuevo acá. Espero que todo lo que conversemos el día de hoy sea de mucha utilidad para todos. Hola, un gusto estar de nuevo juntos para seguir aprendiendo en mis primeros pasos con la Biblia. Hoy vamos a reflexionar o vamos a ahondar, profundizar sobre los libros históricos y libros proféticos en la Biblia. Quédese con nosotros, recuerde, puede suscribirse, comentar y también compartir este capítulo. Continúa viendo Buena Nueva. Bueno amigos, hoy vamos a conversar un poco sobre los libros de Josué, de Jueces, también los libros de Samuel, de Reyes, y vamos también a hablar un poco sobre toda la colección de libros proféticos y por último un tema lindísimo que es sobre el Mesías. Así que de verdad quédese con nosotros. Vamos a iniciar con Roger. Adelante, querido amigo. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión me corresponde hablarles un ratito sobre dos libros sagrados, que es el libro de Josué y el libro de Jueces. Hay varios datos interesantes que me llamaron la atención. Por ejemplo, eh, Yeshua es la traducción, o más bien Josué es la traducción, ¿no?, para Joshua. Y es un nombre que aparece eh, en 8 diferentes personas en el Antiguo Testamento, aparte de lo que es el libro sagrado como tal, ¿verdad? Eh, bueno, podríamos empezar diciendo que los 6 libros que van desde Josué al segundo de Reyes forman una sola obra que está escrita por uno o varios autores pertenecientes a la escuela teológica deuteronomista, que en ella nació el Deuteronomio. Eh, Josué, según los estudiosos y los teólogos, fue escrito en torno al destierro en el siglo sexto antes de Cristo. Eso quiere decir que fue casi 7 siglos después de los acontecimientos. Eh, no se ha aclarado todavía con respecto al libro de Jueces cuándo fue exactamente su creación, pero se estima que fue ensamblado, recopilado durante el exilio, que es parte de las cosas que vamos a hablar acá. Las características literarias de ambos. Bueno, el libro de Josué está escrito en un género literario épico, grandioso, se podría decir, como para manifestar sobre todo la fidelidad de Dios a sus promesas. El libro de los jueces, por otra parte, pertenece al género literario narrativo en forma de novela, por así decirlo, y a veces un poco incluso folclórico. Y aquí lo importante a rescatar es que la figura del héroe o juez que salva al pueblo siempre en nombre de Dios. Eh, Otra parte de la que podríamos hablar de ambos libros es la división y el contenido temático. Es algo muy importante. En Josué, bueno, tal vez a manera de resumen, los israelitas entran en la tierra de Canaán al mando de Josué, atraviesan el Jordán, que es la frontera de tierra, por así decirlo, y las murallas de la primera ciudad que encuentran, que es Cananea, que es Jericó, y ahí ocurrió el milagro de que caen ante ellos estas murallas. En la conquista también de otras ciudades interviene el Señor de diferentes maneras. El libro de Josué contiene 2 partes. Entonces es, por un lado, la conquista de la tierra prometida y la subsiguiente división de esta. En el caso del libro de Jueces, es una recopilación de tradiciones
sobre la conquista y la posición de la tierra, es decir, tierra es la tierra prometida. Pone de relieve la idea de que la posesión de la tierra exige fidelidad a la alianza con Dios. Por eso cuando el pueblo no es fiel, cuando peca, Israel pierde parte de su territorio. La conversión del pueblo, por decirlo así, la vuelta a la fidelidad, a la alianza, recompone la unidad territorial. Y bueno, en esta acción interviene uno o varios personajes elegidos por Yahvé, por Dios, que es el juez, que en muchos casos es un jefe de tribu en lo que se llama o se conoce como la Guerra Santa. Algunos de estos jueces también tienen un carácter mítico, eso es importante recalcarlo. Y los jueces elegidos por Yahvé librarán a Israel de sus enemigos. Y se les llama jueces porque se hicieron instrumento de la justicia de Dios para salvar al pueblo de los extranjeros que amenazaban. Algunos, por mencionar solo algunos conocidos, por ejemplo, son Gedeón, Sansón, y hay una mujer que se llama Débora, que aparece también en las escrituras. Ahora, respecto al contenido teológico y espiritual, en Josué lo que podemos observar son ideas que tal vez, me parece a mí, se deben clavar en nuestro corazón, que es como el tema central, que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. El Señor combatía a favor de Israel. De este modo, pues la lucha por la posesión de Canaán se narra como una guerra santa, como lo dije anteriormente. El pueblo se mantiene fiel a la ley y Dios está con él y la conquista avanza. Una tierra para el pueblo en función de una promesa que requiere una fidelidad a la alianza con Yahvé. Ese es prácticamente el tema central de lo que es Josué. Respecto a jueces, es una clara teología de la historia en 4 momentos específicos. Uno es el pecado de idolatría del pueblo, que es castigado por parte de algún pueblo extranjero, digámoslo así. Y el pueblo se arrepiente y pide auxilio de nuevo a Yahvé, y Yahvé envía un juez que libera a su pueblo. Por tanto, podemos decir que el libro de Jueces presenta a Dios como el protagonista de la historia humana. Es un Dios temible, ¿sí?, que exige fidelidad absoluta y alianza. Es un Dios celoso, pero también es un Dios misericordioso que perdona y que ayuda. En esta vocación de los jueces se manifiesta visiblemente, de los jueces como personas, como tal, se manifiesta visiblemente el elemento carismático. El espíritu de Yahvé baja sobre ellos, los guía con eficacia a través de un don especial. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la fuerza de Sansón o el ángel de Gedeón. Y bueno, este elemento carismático puede derrumbarse, por decirlo así, bajo el peso de la humanidad misma, de la persona, que también puede pecar, que también puede fallar. Sin embargo, Dios sigue dejando a ese ser libre y que elija. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba buscando todo esto, recopilando información, que dice que hay que educar la libertad para que siempre elija el bien. Porque Dios nos puede tomar como instrumentos, pero Él siempre nos va a dejar libre, el libre albedrío, que es con lo que tenemos que tener cuidado. Y ya en conclusión, para finalizar, estos libros ambos nos invitan a la fidelidad a Dios y a cuidarnos de las idolatrías. Y también nos indican que si somos fieles, realmente tendremos éxitos en nuestras empresas humanas y divinas, porque aunque hubiésemos caído,
siempre está la posibilidad de arrepentirse sinceramente y de acudir a Dios para pedir perdón y para volver a comenzar. Parte de esforzarse y de ser valiente significa confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. En el caso de Josué, él no tenía todas las respuestas quizás para los desafíos que tenía por delante, pero se le aconsejó seguir adelante de cualquier modo, actuando con fe y creyendo en Dios. Ese sería por ahora mi aporte al respecto. Gracias, Roger. De hecho, ahora que estabas hablando de esforzarse y ser valiente, eso es un texto bíblico muy conocido, ¿verdad? Lo he escuchado varias veces en muchos lugares. Correcto. Hasta una canción me recuerdo ahí de corte no católico, pero muy buena, de esas que uno terminaba brincando con pandereta y todo, ¿verdad? Bien, por ahí anda precisamente el contenido, por supuesto, de Josué y de los jueces, que por cierto ya habíamos comentado un poco en el capítulo 17 sobre el contenido también de estos libros. Eh, y continuando, acá con el Antiguo Testamento específicamente, nos encontramos ahora con los libros de Samuel y Reyes, que Ana pues nos va a comentar un poco también por acá. Adelante, Ana. Bueno, el libro de Samuel se centra en lo que es la monarquía, ya que fue una institución sumamente importante para el pueblo de Israel. El libro de Samuel actualmente, en la Biblia como tal y como la conocemos, está en dos partes, primera de Samuel y segunda de Samuel, y cada uno narra cierta parte de la historia. Eh, por ejemplo, el primer libro se centra en tres personajes. El primer personaje es precisamente Samuel. Samuel es un profeta. Y los otros dos personajes son Saúl y David. Ellos son reyes. Saúl fue el primer rey y David cumple un papel sumamente importante porque, como lo habíamos comentado en capítulos anteriores, David es el rey según el corazón de Dios. Por otra parte, en ese momento Israel aún no es nación y es amenazada por los filisteos que ocupan las llanuras de la costa. Y las tribus sienten necesidad de una unificación. Y luego, todo esto lleva a el proceso de convertirse en una nación. Mientras tanto, en Segunda de Samuel, lo que nos habla es ya propiamente del reino de David. Nos cuenta sobre los éxitos, las victorias, también las pruebas que pasaron y lo más importante en torno a la promesa de Dios a David. Y esa promesa fue que sus descendientes reinarían por siempre en el trono de Israel. Escuchas Buena Nueva. Bien, continuamos por acá con nuestro estudio bíblico, con nuestra formación. Y Ana nos va a contar también un poco sobre el libro de Reyes. ¿Qué nos habla de Reyes? Ana. Bueno, en la historia del libro de Reyes se nos cuenta, se podría catalogar que hubo reyes buenos, reyes malos. Entonces, quedando a salvo solo algunos reyes buenos, se da la caída de estos reinados. La caída de Samaria se da en el año 721 a.C., mientras que la caída de Judá se da en el año 587 a.C. Ok, muy bien, muy bien. Y posteriormente a esto ya vamos entrando a la parte de los profetas, ¿no? O sea, vemos cómo en este capítulo número 20 hemos pasado por todo un proceso. La Biblia se ha, por decirlo así, se ha ensamblado de esa manera, ¿no? Que tenga una fórmula donde se vaya viendo todo el proceso del pueblo de Israel. Primero con Josué, luego los jueces, todos estos personajes importantes dentro del pueblo de Israel. Luego Samuel y posteriormente los reyes, ¿verdad? Toda esta parte de reinado, sus fracasos y también sus triunfos. Pero llegamos a un punto donde vamos a hablar sobre un aspecto muy interesante dentro del pueblo de Israel que son los profetas. Hoy en día podríamos hablar de profetas siempre y cuando, sobre todo como católicos lo reconocemos así, se hable de Dios. Es decir, el que predica
básicamente es un profeta. Recuerdan ustedes, y también ya lo hemos dicho por acá en otro momento, cuando nosotros recibimos el bautismo, nos bautizan diciendo también que somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Se dan cuenta qué interesante que todo esto está relacionado también con el Antiguo Testamento, ¿no? Yo les traigo acá a Roger, a Ana y a todos los amigos que nos están viendo por acá, 10 puntos que me parecieron súper importantes sobre el tema de los profetas. Ok, voy a ir enumerándolos para que si usted tiene por ahí lápiz, lapicero y puede ir copiando, pues genial. De esto de los profetas se puede hablar muchísimo, pero básicamente saqué 10 puntos. El primero, permítame decirles que podríamos hablar del profetismo. Básicamente, los profetas no son algo que sea exclusivo del pueblo de Israel, sino que también en grados diversos, ¿verdad? Y de formas variables, otras religiones de la antigüedad también tuvieron hombres inspirados que afirmaban hablar en nombre de su Dios, ¿verdad? Dios en minúscula. Sobre todo en especial los vecinos propiamente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Algunas ciudades donde se dio este fenómeno de profetas fueron, por ejemplo, la ciudad de Biblos, que precisamente allí, de esa ciudad desde de donde sale el nombre después para tomar la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, Biblia como tal, ¿no? También otra ciudad importante donde hubo momentos de profetas, estamos hablando de Hamá, del Orontes, y también en Marí de Éufrates. Ese nombre de Éufrates nos suena muy conocido, ¿verdad? Ahora, el profetismo que se hacía en estos pueblos, en estas otras religiones, normalmente su contenido y su forma estaban dirigidos al rey. Y si nosotros revisamos los textos del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que también aquellos primeros profetas hablaban sobre los reyes, ¿verdad? Vamos a buscar por acá, si me ayuda Roger con el primer texto, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Y Ana puede ir buscando, por favor, también Primera de Reyes, pero capítulo 22, versículo 5 en adelante. Repito, Roger me ayuda con el texto Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 y siguientes. Y Ana, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5 y siguientes. Me avisan cuando ya lo tienen a mano. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros lo interesante que es cómo se iba desarrollando precisamente esta actividad de los profetas. ¿Cómo andamos, Roger? ¿Lo tenemos? Ok, adelante, Roger. Dice así, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezebadel. Ok, ahí nos estamos dando cuenta en este texto que está hablando de profetas paganos, ¿verdad? Profetas con sus propios dioses en minúscula, ¿no? Vamos a ver el otro texto, Ana. Ok, a partir del versículo 5, ¿cierto? Sin embargo, Josafat dijo al rey de Israel, me gustaría consultar la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, eran cerca de 400, y les dijo, ¿debo atacar a Ramot de Galaad o debo renunciar a ello? Le respondieron, dirígete allá, que el Señor la pondrá en manos del rey. Josafat dijo entonces, ¿no hay aquí algún profeta de Yahvé por medio del cual podamos consultarlo? El rey de Israel respondió a Josafat, sí, todavía queda un hombre por cuyo intermedio se podría consultar a Yahvé, Ok, pero lo detesto porque nunca me profetiza algo bueno, sino solo malas. Es tremendo, tremendo. Miqueas, hijo de Jimía. Josafat le dijo, no diga eso el rey. El rey de Israel llamó a un servidor y le dijo, anda enseguida a buscar a Miqueas.
Muy bien, ahí Palabra de estamos Dios. viendo entonces, te alabamos Señor, ahí estamos viendo dos textos, uno que nos habla de precisamente el profetismo que se daba en otras regiones y en otras religiones, y también la cantidad abrumante de profetas. Básicamente era como una profesión, ¿verdad? Y lo que me llama mucho la atención es que muchos de ellos lo hacían tal vez de una manera casi que como una especie de histeria colectiva. Es muy interesante, ¿verdad? Hacían sentir de que efectivamente estaban hablando en el nombre del Señor y muchas veces no era tanto así, ¿verdad? Curioso, a veces cuando estaba leyendo esto se me vino a la mente la otra parte de cristianos, ¿verdad? Que hablan de profetas y a veces dicen cosas que uno dice, bueno, ¿y con qué autoridad dice esto? Parece como que están diciendo cosas que van a pasar en un futuro, ¿verdad? Bueno, como punto número 2, porque son 10 puntitos, eh, vemos lo que le estaba contando ahorita, ¿verdad? Que estos primeros grupos eran muy numerosos, ¿verdad? Y normalmente arrebatados por el éxtasis frenético, ¿verdad? Lo curioso entre unos y otros, bueno, es que es el otro grupo, propiamente de los que creen en Yahvé, ¿verdad? Pues hablaban propiamente de él y como que poco a poco se fue, este, vamos a decir, haciendo cada vez más fino aquellos que se quedaron ya siendo profetas más reconocidos, ¿verdad? Como punto 3, también hubo otros tipos de profetas. Por ejemplo, aparecieron las hermandades de inspirados. Eso lo pueden consultar a nuestros amigos acá en Buena Nueva, en la primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5, y también la primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Lo mismo pasó en la época de Elías, cuando surgieron grupos de hermanos profetas. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 3 al 18 nos habla de eso. Entonces, en el punto 3 estamos viendo que hay hermandades de inspirados y también hermanos profetas. Punto 4. Curiosamente, estos profetas entraban en trance colectivo y contagiaban a todos los que estaban ahí cerca, ¿verdad? Todos los asistentes. Entonces, muchas veces terminaban también remedando, por alguna forma de decirlo así, acciones simbólicas, ¿no? Algo que los unía. Eso lo pueden corroborar en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Punto 5. La esencia del profetismo se describe desde su nombre. En hebreo, el nombre es Naví, que significa el que anuncia o bien llamar o llamado. El profeta es un mensajero y es un intérprete de la palabra divina. Me encanta esto está en Éxodo capítulo 4 versículos del 15 al 16 y me encanta esto porque el otro día estaba escuchando a mucha gente que habla sobre hablar en lenguas, por ejemplo. Yo siempre he estado un poco en contra de estas cosas porque pueden caer como, ¿verdad?, en esos trances colectivos que también se daban en aquel inicio del profetismo en Israel, porque de pronto empiezan a hablar y nadie sabe lo que están diciendo, o caen en disque eh, fuerza del Espíritu Santo y se van llenando del Espíritu Santo, entonces empiezan a reírse y cosas de estas. Pero antes que cualquier lengua o antes que cualquier otro asunto que se pueda desarrollar según un don, está el profeta, ser profeta. Y el ser profeta es hablar de Dios, básicamente, anunciarlo, ¿no? Punto 6. Los profetas tenían conciencia, ¿verdad? De lo que, sobre todo los que ya estaban más formados, ¿no? Que tenían conciencia del origen divino de su mensaje, ¿verdad? Normalmente en la Biblia vamos a encontrar cuando ellos dicen así habla Yahvé o palabra de Yahvé o oráculo de Yahvé. Punto 7. Los profetas son servidores del Señor. Anunciaron y denunciaron, ¿verdad?, castigos de Dios. Ahorita vimos cómo Ana precisamente estaba leyendo algo sobre eso. Y también denunciaban las infidelidades de los reyes, pastores de Israel, ¿verdad? Y normalmente todo esto porque estaban en contra de aquella alianza. Punto número 8. Los profetas en la Biblia se agrupan en profetas mayores y profetas menores. No porque los menores sean menos importantes, sino porque sus obras normalmente son menos extensas. Punto número 9. El profeta, y esto es súper importante, el profeta no era un escritor. De hecho, no escribían, sino que ellos eran ante todos oradores
y predicadores. Fueron otros los que fueron poniendo por escrito también cada una de sus profecías. Incluso los libros que tenemos en la Biblia muchas veces se le llaman epigrafías, pseudoepigrafías, donde le ponen el nombre de los profetas que ellos recordaban, ¿verdad? Porque no necesariamente son los que escribieron todo lo que ahí aparece. Incluso Isaías, se habla de 3 Isaías diferentes. Y en el punto número 10 y último, le regalo, esto es como un extra, le regalo los nombres de los profetas que aparecen en la Biblia, los libros propiamente. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos 4 son los profetas mayores. Y los menores, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel y Jonás. Ahí quedamos con los profetas. Continuamos, queridos amigos, en Buena Nueva. Vamos con el tema del Mesías. Y bueno, me gustaría empezar diciendo que Jesús fue realmente un Mesías muy diferente a lo que esperaban, a lo que se esperaba sobre todo su pueblo como tal. Y me gustaría lanzarles a todos esta pregunta antes de entrarnos ya en el tema. ¿Cómo reaccionaríamos hoy en día, en este momento, si se presentara ante nosotros un Jesús, así como un desconocido, con un apellido humilde, viviendo en un barrio marginado de nuestra ciudad o en las afueras de la ciudad, sin título universitario, que se mezcla con gente, digámoslo así, de dudosa reputación y que tiene una forma libre de actuar ante las normas tradicionales? Tal vez, sinceramente, eh, le pediríamos, como tal vez hemos visto o hemos percibido a sus inquisidores de su época, que se retirara, porque cuestiona nuestros criterios o está contrario a lo que creemos o pensamos en ese momento. Eh, no es fácil entender un mensaje que prefiere a los pobres, que no excluye y que quiere salvarnos a todos por el camino de la solidaridad, el servicio, la humildad. Jesús fue muy diferente al Mesías que esperaban. Él encarna el rostro humano y misericordioso de Dios. Esta es una frase que dijo San Juan Pablo II y que a mí, en lo personal, me ha calado mucho. Ahora, podemos decir, antes de la pregunta de quién es el Mesías o el verdadero Mesías, podríamos preguntarnos, ¿quién no fue el Mesías? Pues bueno, las opiniones ortodoxas, los judíos ortodoxos, sobre todo sostienen, esto es muy interesante, que el Mesías será, porque aún lo esperan, ¿verdad? Será un descendiente de sangre de la línea o del linaje de David a través de su padre, y reunirá a los judíos nuevamente en la tierra de Israel. Marcará el comienzo de una era de paz, construirá el tercer templo. Esa parte también me dejó, no sé, pensando mucho. Engendrará un heredero varón y restablecerá el Sanedrín, etc. Eso es actualmente. La historia de Israel estuvo marcada por la espera del Mesías prometido. En los momentos duros del exilio, de cuando ellos sentían, por decirlo así, el fracaso, los judíos renovaban su esperanza, eh, poniendo su confianza en el que vendría a liberarlos, porque así lo percibían. Eh, Muy importante en esa espera fue la voz de los profetas, precisamente, que anunciaron los tiempos mesiánicos. Esa voz, sin embargo, no fue fácil de armonizar, o no fue muy similar, por decirlo así, en una visión única. Daniel, por ejemplo, hablaba del Hijo del Hombre y decía a quien todos los pueblos, naciones y lenguas respetarían
y cuyo dominio sería eterno porque su reino no tendría fin. Esto está en Daniel 7:14, por si gustan anotarlo por ahí. Pero por otro lado está Isaías, situándose él como un profeta que mira hacia tiempos futuros, eh, como si ya las cosas hubiesen sucedido. Hablaba de un servidor sufriente, despreciado y evitado de la gente, curtido en el dolor, que al verlo se tapaban la cara. Eh, También él indica, despreciado lo tuvimos por nada a él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos por un contagiado, herido por Dios y afligido. Esto está en Isaías 53:1 también. Entre esas visiones, el pueblo prefirió la más gloriosa. Los fariseos esperaban a un gran legislador que impusiera la ley. Los celotes, por ejemplo, eh, esperaban a un guerrero. Los esenios a un sacerdote de un culto nuevo, etc. Ahora, a la pregunta propiamente, ¿quién es el verdadero Mesías? Eh, Aquí, y lo digo con todo respeto, hay una regla para todos aquellos que nos llamamos cristianos en general. Y es que, según el cristianismo como tal, Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios hecho hombre, según el Evangelio de Mateo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Incluso, esto está en nuestra profesión de fe. Con el credo niceno-constantinopolitano, respondemos y confesamos: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, podemos decir acá que el término Cristo es el equivalente griego a la palabra hebrea Mesías, que quiere decir ungido. Israel, el pueblo elegido por Dios, vivió durante generaciones a la espera del cumplimiento de la promesa del Mesías, a cuya venida fue preparada a través de la historia de la alianza. El Mesías, es decir, el ungido, enviado por Dios, había de dar cumplimiento, ¿verdad?, a la vocación del pueblo de la alianza, al cual, por medio de la revelación, se le había concedido el privilegio de conocer la verdad sobre el mismo Dios y su proyecto de salvación. Ahora, el atribuir el nombre Cristo a Jesús de Nazaret es el testimonio de que los apóstoles y la iglesia primitiva reconocieron que en él se habían realizado los designios de Dios, del Dios de la alianza, y las expectativas de Israel. Es lo que proclamó Pedro el día de Pentecostés, que dijo: tengan pues por cierto toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes han crucificado. Eso está en Hechos 2:36. Los que siguieron a Jesús lo hicieron porque estaban convencidos de que en él se había cumplido la verdad sobre el Mesías, que él es el Mesías, que él es el Cristo. Sin embargo, hay que reconocer que constataciones tan explícitas como esta son más bien raras en los evangelios. Y esto se debe también al hecho de que la sociedad israelita de entonces, ¿verdad?, se hallaba difundida una imagen de Mesías al que Jesús nunca quiso adaptar su figura ni su obra.
Aún así, a pesar del asombro y la admiración que suscitaron por todo lo que hizo y él enseñó, ¿verdad? Es más, sabemos incluso que el mismo Juan el Bautista, su primillo, ¿verdad? El primo, eh, cuando se hallaba ya en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esto está en Mateo 11:3. O sea, ¿cómo está el asunto? Le mandó a decir a Jesús, ¿verdad? O sea, no lo veo así, ¿no? Y Juan Bautista eh, fue expresión realmente de esas esperas del pueblo de Israel. Él era la voz que clama en el desierto diciendo, preparen el camino del Señor, que está en Mateo 3:3. Y él llamaba a la conversión de todos porque el tiempo final estaba cerca. Y ante esta llamada, pues acudía toda la población de Judea, de Jerusalén, de la región del Jordán, eh, para someterse a un bautismo de conversión. Y en esa multitud se incluían fariseos, saduceos, publicanos, pecadores. Nadie podía sospechar que en medio de esa masa pecadora iba, como uno más, el Mesías esperado, el Hijo de Dios, sin armas, sin escolta, como un desconocido y humilde Galileo de Nazaret, como un sencillo carpintero, sin estudios, sin títulos. Juan lo reconoció, pero no pudo aceptar quizás que el tan esperado, por decirlo así, se pusiese en el lugar de los últimos y se metiera en las aguas contaminadas por los pecados de su pueblo. Pero precisamente en ese gesto de máxima humildad de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él y se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Allí precisamente empieza o inicia la vida pública de Jesús y el anuncio de un reino que era totalmente diferente al esperado. Este era un reino que anunciaba a un Dios Padre misericordioso, ya no era el Dios este colérico, receloso que nos planteaban antes, eh, sino que era un Dios donde los pobres de corazón serían bienaventurados y los últimos serían los primeros. Todo esto obligó a que los primeros cristianos, o los obligó a los primeros cristianos a releer las escrituras y fue difícil que estos judíos entendieran que era necesario que el Mesías padeciera. Como les explicó Jesús a los discípulos de Emaús, que se estaban alejando desilusionados de la comunidad ante el fracaso de la cruz. Y bueno, Jesús invita, Jesús más bien evita, perdón, proclamarse o autoproclamarse Mesías abiertamente. En el contexto social de la época, este título resultaba muy ambiguo. La gente lo interpretaba por lo general en sentido político. Por ello Jesús prefiere referirse al testimonio ofrecido por sus obras. La gente lo interpretaba por lo general de otra manera. Pero entre los habitantes de Jerusalén, por el contrario, las palabras y los milagros de Jesús suscitaron cuestionamientos en torno a su condición mesiánica. Para finalizar, bueno, en él la conciencia de la misión mesiánica correspondía a los cantos sobre el siervo de Yahvé de Isaías y de un modo especial a lo que había dicho el profeta sobre el siervo sufriente en Isaías 53:2-5. Así pues, Jesús defiende con firmeza esta verdad sobre el Mesías, pretendiendo realizarla en él hasta las últimas consecuencias, ya que
En ella se expresa la voluntad salvífica del Padre y así se prepara personalmente y prepara a los suyos para el acontecimiento en que el misterio mesiánico encontrará su realización plena, que es la Pascua de su muerte y la de su resurrección. Eso sería. Le juro que ya quería empezar el tema de Cristología, porque de veras que es otra cosa, ¿verdad? Empezar a hablar del Mesías, de Jesús, de Cristo, sí, inmediatamente me recuerdo los caminantes de Maús, este texto que está en la Biblia, después de Cristo resucitado, que ellos se quedaron en el Cristo que había muerto, y cómo se les apareció, y cuando dice que le hablaba de las escrituras, ¿verdad? Que sentían inflamado el pecho. Pues yo estaba escuchando pasivamente, pero dije, puchis, qué lindo se siente, de veras que sí. Más adelante ya veremos temas sobre esto. Amigos y hermanos de Buena Nueva, hemos llegado al fin de estos libros básicamente que hoy hemos expuesto por acá. Ojalá que haya sido de verdad de muchísimo provecho. Vea el video, vuélvalo a ver nuevamente, tome apuntes, porque esa es la idea. Para eso hacemos este esfuerzo, ¿no? Para que usted no vaya a decir que no le dijeron que había un curso bíblico, que no había dónde hacerlo, porque sí hay. Y hay herramientas como esta por medio de este canal Buena Nueva. Vamos a ir a la oración para finalizar esta sesión del día de hoy. Le pedimos a nuestro hermano Roger que nos ayude con ella. Con todo gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has llamado para llevar tu promesa de salvación a este mundo. Danos la fuerza de los jueces para enfrentarnos a cuanto obstáculo encontremos en el camino y revístenos en tu espíritu para ganar la batalla. Aclama al Señor tierra entera con gritos de alegría. Canten salmos al Señor tocando el arpa. Aclámenlo con cantos y música. Aclamen con trompetas y con clarines al Señor nuestro Rey. Amén. Amén. Amigos, les invitamos a que se quede con nosotros porque el próximo capítulo, que va a ser el número 21 de este curso, tendrá por título Leamos los libros sapienciales. Un tema maravilloso. Y les voy a contar algo. Básicamente, después de este que tendremos la próxima semana, en 2 semanas más estaríamos hablando ya del Nuevo Testamento y casi ya estamos terminando este curso. Si no ha visto todos los anteriores, le indicamos que por acá ustedes los pueden encontrar en una lista de reproducción, en un playlist que se llama Curso Bíblico. Ahí los puede encontrar toditos. Hoy estuve escuchándolos, por cierto, ¿verdad? Del número 1. Y usted puede ir haciendo sus anotaciones. Agradezco muchísimo a Ana Graciela por estar con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto, recuerden no solamente autoformarse, sino también compartir la información. Gracias, Ana. Y a nuestro hermano Roger, que siempre es un gusto enorme. Un abrazo, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano y mi primita. Y para mí siempre es un gusto y un agrado, sobre todo compartir con personas como ustedes y les agradezco mucho la oportunidad. Esa es una herramienta que utiliza directamente nuestro Padre para llevar su palabra, llevar enseñanzas. Y es un acto muy noble. Así que Dios los bendiga a todos los que están escuchando. Y muchas gracias. Igualmente un abrazo para todos. Y para todos los que estuvieron por acá, un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima edición.